El video que estás viendo en tu pantalla es la última vez que la luz de Ángel José Mercedes Mora fue captada por una cámara de seguridad. El pequeño salió de su casa, despreocupado y ajeno al peligro. En un instante, su camino se cruzó con el de un hombre que le ofreció una amistad engañosa, sellando su destino con un final trágico. Quédate conmigo hasta el final de este video para desentrañar este desgarrador caso. Ángel José Mercedes Mora, de 9 años, vivía en el barrio Villa Fundación del municipio de San Cristóbal, en la República Dominicana. Hijo de Pablo Jesús Mercedes y Gardenia Mora. Era el mayor de 3 hermanos y la alegría de su hogar. Conocido por su sonrisa contagiosa y su naturaleza afectuosa, era un niño extraordinario, rebosante de ternura y muy aplicado en la escuela, donde cursaba el 3er grado de primaria. En su comunidad, Ángel José era una figura familiar y querida. Tenía una rutina particular. Se detenía en un popular restaurante local donde, con la confianza propia de un niño, se acercaba a las personas para pedir comida. Era una costumbre que, según los testimonios, su madre conocía. De hecho, le habían puesto el apodo cariñoso de Pica, porque, como decían, siempre estaba picando y picando, pidiendo o buscándose la vida en la calle. Su naturaleza social y su disposición para hacer pequeños mandados lo convirtieron en un miembro más de la vida cotidiana del barrio. A pesar de la alegría que proyectaba, su vida no estaba exenta de dificultades. La situación en su hogar era complicada, con su padre expresando su descontento por la costumbre de pedir en la calle. Aún así, para quienes lo conocían, Ángel José era un niño con un corazón puro, que a pesar de todo, se había ganado el cariño de su comunidad. Trágicamente, la inocencia y la luz de Ángel fueron apagadas de la forma más cruel. Una persona se aprovechó de su vulnerabilidad, truncando su vida y dejando a su familia y a toda la nación dominicana sumidas en un dolor indescriptible. Y así, la normalidad de su vida dio paso a la tragedia. El 18 de abril de 2025, Ángel José jugaba despreocupado en la azotea de su casa con sus hermanos y amigos. Su madre, ajena al inminente dolor, doblaba ropa recién lavada, con la tranquilidad de tener a sus hijos cerca. Al girarse, la sonrisa de su hijo no estaba. La primera reacción de Gardenia fue de calma, pensando que tal vez había bajado a comprar algo o a jugar, como solía hacerlo. Pero el tiempo transcurría y la inquietud crecía, transformándose en una angustia palpable. Al percatarse de que la ausencia de su hijo no era un juego, corrió desesperada por las calles del barrio con la voz rota, llamando a gritos su nombre. Buscó incansablemente en cada rincón, visitando hospitales y parques, sin encontrar rastro alguno. Con la desesperación creciendo, se dirigió a la estación de policía para interponer una denuncia formal. Mientras tanto, su familia se unió a una búsqueda angustiante que se intensificaba con cada minuto que pasaba sin noticias de Ángel José. Una breve y cruel chispa de esperanza se encendió cuando un vecino afirmó haber visto a Ángel José en un establecimiento de comida rápida cerca de la casa. De inmediato, la familia se dirigió a la policía para pedir acceso a las cámaras de seguridad del local. Sin embargo, recibieron una respuesta devastadora. El establecimiento estaba cerrado y tendrían que esperar hasta el día siguiente para acceder al material. Esa dilación fue un golpe final, aplastando las pocas esperanzas que les quedaban y condenándolos a la agonía de saber que las horas más cruciales para encontrarlo con vida se estaban perdiendo para siempre. Tras una espera agonizante, la familia y las autoridades finalmente obtuvieron acceso a las imágenes de seguridad del establecimiento de comida rápida. La tensión en la habitación era palpable, pero nada los preparó para la cruda realidad que se desplegó en la pantalla. Las imágenes de seguridad revelaron a Ángel José en la entrada del local, inmerso en su rutina de pedir dinero. En un instante, un hombre de tez morena y complexión delgada, vestido con un conjunto deportivo azul, llegó en una motocicleta. Desde su vehículo y con una sonrisa amable que ocultaba sus verdaderas intenciones, entabló una conversación con el niño. Con un tono suave, el hombre le ofreció comprarle algo de comer. Ilusionado ante la propuesta, Ángel José aceptó y entraron al local. Ya adentro, el hombre le preguntó al niño qué quería comer, y una vez que Ángel José eligió, el hombre hizo el pedido. Mientras esperaban, la plática continuó. El niño, ajeno al peligro inminente,
Se veía visiblemente contento y confiado, con cada gesto y cada sonrisa sellando su destino. Una vez con la comida, se sentaron a comer en el comedor durante unos minutos. Después, el hombre lo guió hacia su motocicleta y, sin que el niño opusiera la menor resistencia, lo hizo abordar el vehículo. En cuestión de segundos, ambos se perdieron en la distancia, desapareciendo del perímetro. Con la escalofriante evidencia del video, la policía actuó de inmediato. El rostro del agresor se convirtió en el objetivo principal de un operativo a gran escala que no podía esperar. Mediante una intensa labor de inteligencia que combinó el rastreo tecnológico con el uso de fuentes confidenciales en las calles, los agentes trabajaron sin descanso, en una carrera contra el reloj. La rápida búsqueda rindió frutos, y los investigadores lograron ponerle un nombre al rostro del video. El hombre fue identificado como Jesús Alberto Camacho de Sena, de 31 años. De Jesús Alberto se sabe que vivía en el barrio La Cabulla, en San Cristóbal, en una casa donde los vecinos lo conocían de toda la vida. Fue criado por una familia descrita como seria, intachable y de clase media, a la que no le faltaba nada. Según un testigo, fue entregado a esta familia cuando tenía entre 7 u 8 años y creció en un ambiente lleno de buenos ejemplos. Desde niño, sus vecinos notaron en él una personalidad peculiar que, con el tiempo, se acentuó. Aunque al principio se consideraba un rasgo de su carácter, con los años su comportamiento empezó a cambiar. Ya como adulto, Alberto se desempeñaba como chofer de vehículos pesados y llegó a casarse construyendo la fachada de una vida normal. Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad se escondía un historial oscuro. A lo largo de su vida, Alberto había estado involucrado en crímenes graves e incluso había sido denunciado anteriormente por actos similares contra una menor en el año 2023. El 21 de abril de 2025, la fuga de Jesús Alberto llegó a su fin. Agentes policiales lograron su detención en el sector de Hato Damas. Durante el proceso se recuperó también la motocicleta utilizada en el rapto, la cual había sido abandonada en un solar baldío cerca de su residencia. Este hallazgo fue una pieza clave que evidenciaba su desesperado intento por ocultar las pruebas. Al ser interrogado por las autoridades, Jesús Alberto admitió haber contactado previamente a Ángel José. Confesó que, en días anteriores, había entablado conversaciones con el niño para ganarse su confianza con acercamientos aparentemente inofensivos. Posteriormente, aprovechó ese vínculo para invitarlo a salir. Bajo engaño, lo llevó a la ribera del río que divide los sectores de Asise y Montaño. Una vez en ese lugar, según su propia confesión, cometió los actos atroces que terminaron por arrebatarle la vida al menor. Tras lo ocurrido, abandonó el cuerpo en una zona boscosa cercana al río y huyó. Finalmente, en un escalofriante acto de frialdad, condujo personalmente a los agentes hasta el punto exacto donde había abandonado el cuerpo, permitiendo así a la policía reconstruir la terrible cronología de los hechos. En el lugar del hallazgo, un médico forense realizó la primera inspección del cuerpo, confirmando preliminarmente que la causa de muerte fue compatible con ahogamiento. El informe inicial señaló, además, la existencia de lesiones que indicaban una agresión de índole sexual, hallazgos que quedarían pendientes de confirmación mediante análisis especializados. El levantamiento del cuerpo se efectuó bajo la supervisión del Ministerio Público y en presencia de unidades especializadas de la Policía Científica, que se dedicaron a recopilar cada evidencia biológica y material del entorno. Estos esfuerzos resultaron esenciales para sustentar el proceso judicial y establecer con precisión la secuencia de los hechos. Posteriormente, el cuerpo del menor fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se practicó una autopsia completa. Este procedimiento tuvo como objetivo corroborar la causa exacta del deceso, verificar la existencia de lesiones adicionales y recolectar las muestras necesarias para los estudios forenses correspondientes. Con toda la información recabada en la autopsia, junto a la confesión del imputado y las pruebas materiales obtenidas en el lugar del hecho, las autoridades consolidaron un expediente acusatorio irrefutable. Alberto Camacho de Sena permanece bajo prisión preventiva mientras el Ministerio Público avanza en la formalización de los cargos. En el tribunal, la defensa de Jesús Alberto intentó una jugada desesperada, alegando que el acusado sufría de problemas mentales y demencia para conseguir su liberación.
pero el intento fue inútil. La fiscalía presentó un expediente tan robusto que dejó sin espacio para la duda. Un aluvión de pruebas testimoniales, documentales, audiovisuales y periciales que sellaron su destino, comprometiendo por completo su responsabilidad en el crimen. El 24 de abril de 2025, el juez impuso la prisión preventiva como medida de coerción. Al salir de la sala de audiencias, la escena fue un reflejo del dolor que consumía a la familia. En un estallido de furia e impotencia, intentaron abalanzarse sobre el agresor, enfrentándose incluso a los policías que lo custodiaban. En medio de la caótica escena, la familia de Ángel José clamaba por justicia y exigía una revisión de los protocolos de denuncia, asegurando que el agresor ya había estado preso en otra ocasión por un crimen similar. Una oportunidad perdida que les costó la vida de su hijo. Solo 3 días después, el 27 de abril de 2025, la culpa y el peso de su crimen llevaron a Jesús Alberto a un acto final de desesperación. Intentó quitarse la vida ahorcándose en su celda. El intento fue frustrado y, tras recibir atención médica en el mismo centro penitenciario, su estado fue declarado estable. Sin embargo, su agonía no había terminado. Su cuerpo sobrevivió, pero su alma seguía a la espera de una condena. Con el abrumador peso de la evidencia en su contra, la condena de Jesús Alberto parece inevitable. Con los años de cárcel que le esperan, que se estiman en un mínimo de 30, es una certeza sombría que pasará el resto de sus días tras las rejas. Y con este trágico final, llegamos al cierre del video de hoy. Es un caso sumamente triste e impactante, como todos los que traemos. Pero cuando se trata de la pérdida de un menor, la oscuridad es aún más profunda y el dolor más insoportable. La inocencia de Ángel José fue arrebatada de la forma más cruel, dejando a su familia y a toda una nación en luto. Este crimen ha reavivado una demanda colectiva por mayor vigilancia y justicia. Residentes de la comunidad, familiares y ciudadanos se han unido en una sola voz para exigir que se aplique todo el peso de la ley. Es un grito desesperado para que un hecho como este no vuelva a repetirse jamás en el país. Si este video les ha parecido informativo, por favor, dejen un me gusta para que la historia de Ángel José llegue a más personas. Suscríbanse para no perderse futuros casos y activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Pueden seguirme en todas mis redes sociales, donde aparezco como Neosant. Ahora sí, nos despedimos hasta un próximo caso. ¡Hasta luego!